un alto bagaje, pero voy a dejar que sea él pues, quien se presente y nos acompañe en esta sesión del día de hoy. Adelante, José Luis. Vale, pues muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Sí, sí. Sí. Sí, se escucha Bueno, súper pues bien. Ujú. como estaba diciendo Arnaldo, yo soy José Luis Pons, soy arquitecto de ingeniería de edificación y tengo dos maestrías, un MBA, una maestría en matemáticas y mi doctorado es en arquitectura. Y ese bagaje tan raro pues hace que me dedique a cosas raras también. Pues bueno, un poquito, aquí Arnaldo y Johnny me pidieron que hiciera una presentación sobre algo pues diferente con el tema de control y el tema de costos. Y bueno, vamos a hablar de cómo el Virtual Design and Construction, una palabra o un acrónimo que está bastante de moda, cómo de alguna manera este enfoque diferente de ver el mundo de la construcción está afectado en el control. Bueno, vamos a ver, voy a hacer una pequeña introducción a Virtual Design and Construction, a BDC. ¿Qué es eso de BDC? Brevísimo, va a ser una exposición muy breve, para luego pasar a explicar realmente qué es un control de proyectos y cuáles son los objetivos de control. Porque aunque parezca algo muy obvio, muchas veces las cosas obvias las olvidamos y nos perdemos. Vamos a ver la diferencia, hablando del control y los objetivos de BDC, pues vamos a ver qué es la diferencia, cuáles son las diferencias entre proyecto, portafolio y programa de proyectos. Vamos a hablar de conceptos de programación de proyectos. No voy a explicar lo que es la ruta crítica, todos sabemos lo que es la ruta crítica, todos sabemos lo que es una actividad, pero vamos a ver cómo cambia esa forma de pensar los proyectos basados en BDC y basados en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver una brevísima introducción a esos conceptos de programación de proyectos y exactamente lo mismo pasa con la presupuestación. Todos sabemos presupuestar, todos sabemos sacar precios, todos sabemos lo que son los conceptos fundamentales, pero ¿cómo se ven afectados por estas nuevas tecnologías, por este virtual design de construcción, este diseño de construcción virtual? Una vez pasado ya todo eso, pues vamos a refrescar los conceptos sobre valor ganado, los valores de primer orden, segundo orden, otros valores auxiliares, para luego ya pasar a lo que son los indicadores de control, los KPIs, y cómo todo esto entra en un mundo futurible. Mucho de ese mundo futurible ya es un mundo real, un mundo actual, del control del programa y la inteligencia de negocio. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de Virtual Design and Construction. Virtual Design and Construction, la verdad es que es un palabra que se desarrolló en Stanford por Fisher, pero quizá no es muy acertado el palabra, pero bueno, vamos a utilizarlo. ¿Qué es esto? Pues es el uso de modelos multidisciplinares. Cuando hablamos de modelos tridimensionales, modelos BIM tridimensionales, eh, donde se incluye el producto, la organización, los procesos de trabajo para cumplir unos objetivos de negocio. Y fijaros el cambio tan radical que tenemos aquí. Estamos utilizando un nuevo concepto de BIM, no es el BIM tradicional, sino una nueva forma de enfocar BIM, que se llama BIM Plus, para cumplir el qué. No es hacer un proyecto, no es hacer unos planos, no es hacer un modelo tridimensional, sino que el objetivo es unos objetivos de negocio. ¿Cuál es la organización? ¿Cuáles son los objetivos de la organización? Pueden ser económicos o pueden ser sociales o pueden ser de cualquier otro tipo, pero hay que cumplir esos objetivos de negocio. ¿Cómo propone BDC lograr esto? Pues propone el uso de herramientas de Lean Construction como son el Last Planner System y todo lo que son las metodologías asociadas y los principios asociados a Lean Construction. Con lo cual, fijaos como tenemos ya dos conceptos un poquito que todos hemos oído hablar, pero no tenemos muy claro. BIM, pero un BIM más, un BIM Plus. Y luego tenemos un Lean Construction, cómo todo esto, este Lean Construction se mezcla con BIM. ¿Y para qué? Ya no solamente estamos hablando de lograr esos objetivos de negocio, sino que estamos hablando de lograr una edificación altamente eficiente. Una edificación altamente eficiente, una construcción altamente eficiente, que tiene que ser construida con seguridad, tiene que construirse con el tiempo y con el presupuesto disponible. Pero además, algo muy importante, tiene que cumplir lo que son los valores, los
los objetivos iniciales, los objetivos seminales de la propiedad del proyecto. Es decir, tiene que alcanzar el valor y los objetivos establecidos por la propiedad. Para lo cual tenemos que hacer uso de unas métricas un poquito raras, porque ¿cómo medimos el valor? El valor es un concepto muy abstracto dentro del mundo del Lean Construction. Eh, ¿Cómo medimos ese valor? Pues es algo que puede ser discutible. Dentro de toda esta vorágine de conceptos, vamos a centrarnos en lo que es Lean Construction. ¿Qué es Lean Construction? Pues Lean Construction es un conjunto de herramientas basados en una filosofía oriental. Esa filosofía es el Kaizen, y a partir de esa filosofía oriental del Kaizen se desarrollan un conjunto de técnicas y de cultura organizacional. Existen unos principios que desarrolló Koskela en el año 92 o 93, no recuerdo muy bien, que son 11 principios, fundamentales del Lean Construction. Algunos son complicados mm, de entender. De hecho, hay dos principios que yo hasta hace un par de años no logré entender y explicar adecuadamente. Pero vamos a ver cada uno de ellos. Los dos primeros principios son principios muy repetidos en la literatura y en las conversaciones, que es reducir las actividades que no agregan valor e incrementar el valor. ¿Qué significa esto? Pues todo aquello que hacemos que no agrega valor al producto final, pues es algo que estamos haciendo, que es todo lo que hacemos genera un costo. Si no agrega valor al usuario, si no agrega valor a tu cliente, pues no lo hagas, ¿verdad? Es una obviedad. Y exactamente lo mismo, si estamos dejando de hacer algo eh, que agrega valor y no lo estamos haciendo, pues entonces tienes que hacerlo, porque tienes que darle ese valor al cliente. Cuando estamos hablando del cliente, no estamos hablando del usuario. Cliente es cada uno de los eslabones en la cadena de valor. Desde que nosotros empezamos a dar respuesta, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Reducir el tamaño de los ciclos y reducir la variabilidad. Estos dos principios son muy importantes, son tremendamente importantes, sobre todo en los conceptos de tag planning, porque decimos, hay que reducir el tamaño del ciclo, hay que reducir la variabilidad de los ciclos, la variabilidad de los tags, y hay que reducir el tamaño de los tags. ¿Pero por qué? Pues eso a mí me ha costado un montón de años el poder entender exactamente y poder demostrar, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es demostrar eh, eh, por qué es importante. Pero eso quizá es tema de otra sesión. Los otros principios son simplificar los procesos. Muchas veces hacemos las cosas excesivamente complejas. Vamos a hacer las cosas sencillas. Vamos a hacer las cosas flexibles, porque nosotros, aunque somos capaces de prever o intentar anticiparnos a un futuro, pues el futuro es volátil, ¿verdad? El futuro cambia, las previsiones cambian, con lo cual hemos de ser ágiles, que también es una palabra un poquito de moda, ser flexibles ante las previsiones que nosotros hemos hecho para podernos ajustar, que eso también es parte muy importante del control, ¿verdad? Incrementar la transparencia de los procesos. Nosotros creemos que agregamos transparencia en los procesos, divulgándolo y subiendo los documentos y los trabajos a un Dropbox, ¿verdad? O a un repositorio. Eso no es transparencia. Transparencia es hacer las cosas de forma colaborativa. A mí me envían un documento de 60 páginas, me la envían en un Dropbox, pues no lo leo. Y yo creo que, como yo, el 99% de la gente. Cuando yo soy consciente de realmente lo que pone un documento, cuando yo he colaborado y he participado en su redacción, eso es transparencia. Dejar de enfocarme en el detalle. El detalle no es importante. Lo importante es el control en los procesos globales, ¿verdad? Que es donde yo realmente tengo el control. Y luego, por fin, introducir la mejora continua, esa filosofía oriental del Kaizen, cuyo objetivo en un principio era la mejora personal, la mejora, cómo yo debo actuar para mejorar yo como individuo, y cómo eso se traslada a la gestión de los proyectos. Eso es el Kaizen y los principios de la mejora continua. Y luego siempre medir. Yo, ¿cómo de bueno o de malo soy? ¿Cómo de bien o mal lo estoy haciendo? Pues la única forma que tengo es compararme con mi entorno, compararme con unos objetivos, establecer unas métricas, establecer un benchmarking, una meta, y a partir de ahí estar mejorando constantemente. Antes hemos hablado de valor, pero ¿qué es eso de valor? Pues pensar en el proceso constructivo como una cadena, ¿verdad? Tenemos aquí una puerta. Cuando nosotros pensamos en una puerta, voy a coger la tableta.
Cuando nosotros pensamos en una puerta, en un principio, cuando estamos en el proceso de proyecto, pues simplemente es un agujero en un vano, ¿verdad? Porque tenemos que pasar de una estancia a otra, entonces hacemos un agujero, pero ese agujero hay que darle cierto control, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese agujero, esa necesidad de crear un hueco, una transición entre dos estancias, pues dentro del departamento de arquitectura, pues se enriquece, ¿verdad? Nosotros le vamos poniendo información a ese hueco y vamos asignándole propiedades, quedaros con esa palabra, propiedades, atributos a esa puerta. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Nosotros generamos una información, pero ¿para qué generamos esa información? Para pasársela al siguiente nivel. Ese siguiente nivel es programación y presupuestos, que lo que está haciendo es recibir información basada en unos requerimientos que previamente le ha hecho programación y presupuestos arquitectura. Eh, Programación y presupuestos no puede programar y presupuestar si previamente arquitectura e ingeniería no le ha pasado la documentación o la información que requiere para poderlo presupuestar. Y eso pasa a lo largo de todo el proceso, ¿verdad? Cada una de las etapas. Pero ¿cómo funciona realmente? Funciona, vamos a verlo de atrás hacia adelante. Tenemos por parte de una propiedad, de un usuario final, tenemos una petición de valor. Yo quiero esto, necesito esto, tengo una petición de valor. Y entonces yo, como organización, hago, respondo con una promesa de valor. Yo te voy a dar ese valor. Yo voy a eh, cumplir esa necesidad que tienes tú. A partir de ahí, yo declaro el cumplimiento de mi promesa de valor y el cliente declara la satisfacción. Y fijaros cómo estamos hablando. Yo declaro cumplimiento, yo declaro satisfacción y es un proceso don-don, es un proceso de doble confirmación. ¿Vale? Yo no puedo decir como proveedor de valor que he cumplido si no tengo la respuesta del usuario, del cliente mío, con esa satisfacción, con esa certificación del cumplimiento de mi promesa de valor. Y todo eso que nosotros vemos, que parece que sea muy claro, ¿verdad? Usuario final, diseñadores, todo eso lo tenemos que ver en cada una de las etapas, porque si no, si nosotros rompemos la etapa por aquí, la cadena de valor, aquí el usuario final no recibe valor, porque se ha roto la cadena de valor. Entonces hemos de ver cuáles son las necesidades del usuario final e ir pasando postventa, cuáles son las necesidades que tenemos en postventa. Postventa no agrega valor, es decir, que tenemos que reducirlo todo eso, pasamos a entregas, pasamos a contabilidad y todo esto de aquí hasta que nosotros definimos verdaderamente la puerta. Y todo este flujo de valor en el mundo de Virtual Design and Construction se resume con una sola palabra. Esa palabra es información, 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 porque nosotros tenemos que ver la redacción de proyectos, la ejecución de los proyectos, la construcción de los proyectos, la entrega de los proyectos, la contabilización de los proyectos. Todo este proceso lo tenemos que ver como un proceso de información, de generación de información. Otra de las cosas que dentro del mundo del Construction antes hemos visto que se hablaba de las planners. Pues, ¿qué es las planners? Es la típica programación en cascada de toda la vida, donde nosotros tenemos una programación maestra a largo plazo. Esa programación maestra se divide en programaciones de fase, con un alcance más corto, y luego tenemos ese cumplimiento de objetivos mediante la programación semanal y la programación diaria. Eso, de alguna manera, no hemos hablado de ellos, siguen los principios del Kaizen. eh, si queréis, podemos hacer una sesión un poquito más específica sobre el tema. Los principios de Koskela, que ya los hemos visto antes, y los principios del Thinking de Goma, que son el primero, definir el valor. Ya tenemos claro lo que es el valor. Ese es el concepto abstracto de las necesidades conocidas o no conocidas de nuestro cliente, ¿verdad? Definimos el valor y creamos la planificación maestra. Esa planificación maestra es lo que en la literatura, dentro del mundo de las planes, se llama el SUL, el debería de ser. Yo cuando hago una planificación no estoy adivinando un futuro, que eso es algo muy importante que mis alumnos pues no entienden. Creen que cuando nosotros hacemos un presupuesto o hacemos una planificación, tenemos una bola de cristal y adivinamos el futuro. No. Nosotros cuando hacemos una planificación y hacemos un presupuesto, lo que estamos haciendo es establecer unos objetivos. Estamos diciendo qué es lo que debería de ser, cuál es mi plan, cuáles son mis objetivos y lo importante que es.
lo importante del proceso de planificación y presupuestación es gestionar esa planificación, gestionar ese presupuesto para hacer que las cosas sucedan. Y ese hacer que las cosas sucedan es una cuestión de actitud y es una cuestión del Kaizen. Bueno, pues yo creo esa programación maestra, ese debería de ser. A partir de ahí, yo hago una programación un poquito más a corto plazo, a un mes vista, y realmente no es una programación, es decir, ¿qué es lo que puedo hacer a un mes vista? Miro cuáles son las actividades que yo puedo ejecutar, ¿para qué? Para poder estar preparado y ver cuáles son las gestiones que están pendientes de ejecutar, porque los proyectos de construcción no se retrasan porque alguien se haya olvidado de fundir o hormigonar una columna o una placa de cimentación, una losa de cimentación. Los proyectos se retrasan pues porque faltan contratos, faltan pólizas, faltan pagos. Todas estas gestiones son las que retrasan los proyectos, no la ejecución real de los proyectos. Bueno, y luego ya establecemos promesas y hacemos que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan, yo me comprometo para hacerlas. Y luego ya lo que hago es controlar a corto plazo, yo comparo la promesa que hice contra lo que realmente hice y establezco un ciclo de mejora continua. ¿Cuál es el problema de ese ciclo de mejora continua? Porque es un ciclo a corto plazo, donde yo retroalimento el can. Lo que estoy midiendo es la actitud de la gente en las planes. No estoy midiendo realmente, no estoy controlando realmente la ejecución del proyecto. Yo para eso necesito hacer el control directamente sobre esa planificación maestra, no sobre la planificación intermedia o la planificación semanal, porque es demasiado cortoplacista. Estaría incumpliendo uno de los principios de Koskela de enfocar el control en los procesos globales. Y eso solamente se puede lograr mediante el control por valor ganado. Bueno, otro de los conceptos que hemos estado comentando es ese BIM Plus. ¿Qué es el BIM Plus? El BIM Plus, si buscáis en Google, ponéis BIM y le dais intro, de repente empiezan a salir imágenes súper bonitas de renders y tal. Bueno, pues eso no es BIM, son renders. ¿Qué es BIM? BIM es la gestión de la información, de un proyecto con una visualización tridimensional, pero que no es imprescindible esa visualización tridimensional. ¿Cuál ha sido el problema histórico? El problema histórico es que nos hemos centrado excesivamente en el modelo, modelo, y la gente se olvida de preguntar, ¿para qué quieres hacer uso del modelo? Que es realmente lo importante, ¿vale? Vas a utilizar BIM, ¿por qué y para qué? Y cuando tú le haces esas dos preguntas sencillamente a una persona que quiere implementar BIM en su organización o en su oficina, pues se queda con cara de tonto, con cara de tonta y dice, pues anda, pues es verdad. ¿Yo para qué quiero usar BIM? ¿Qué problemas quiero solucionar BIM? Pues ese es el enfoque que hace BIM Plus. Es cómo el modelo será usado dentro del proceso constructivo. ¿Cuál es el propósito de usar BIM? No es usar por usar BIM, es qué es lo que quiero solucionar, cuál es el propósito de hacer uso de BIM. Cómo los modelos serán usados para solucionar problemas. Nosotros no podemos usar BIM si nos va a generar un problema en la organización, ¿verdad? Es una obviedad, pero sin embargo la gente usa BIM sin darse cuenta de que lo que está haciendo es incrementar el problema. Céntrate en qué problema quieres resolver para poder programar adecuadamente la introducción de BIM en la organización. Luego vamos a ver aguas abajo, vamos a ver al futuro, vamos a ver al usuario, vamos a ver el mantenimiento, vamos a ver el proceso constructivo. ¿Qué información necesitan aguas abajo? Pues entonces tenemos que planificar esa gestión de la información. Cómo yo a lo largo del proceso de desarrollo voy a generar esa información. Cómo van a interactuar los agentes, las diferentes partes con esa información, porque yo voy a generar información, pero no toda voy a generar yo. Una la generará el ingeniero estructural, el otro ingeniero hidráulico, el ingeniero mecánico, el ingeniero de sistemas, el ingeniero de no sé qué, el constructor, el control de calidad. Todos ellos van a generar información. ¿Cómo interactúan entre sí para que la información sea coherente y no estalle en mitad del proceso, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer el intercambio de información? ¿Cómo la información se va a estructurar para que sea útil? Es decir, no empezar a meter información, datos en un saco. Cuando yo abro el saco para ver información, yo digo, yo aquí no encuentro nada. Entonces, ¿cómo va a estar estructurada esa información para que realmente sea útil?
cuándo la información debe ser entregada, desarrollada y cumplimentada. Pues todo eso son cosas que hay que plantearse antes de empezar. Uno de los ítems más importantes dentro de la información es el sistema de clasificación, es decir, cuál es el nombre que le pongo ya a las columnas. Cuando nosotros hacemos un presupuesto o una planificación, no solemos poner como identificador columnas, ¿verdad? Porque tenemos muchos tipos de columna. Entonces utilizamos unos acrónimos, capítulo 10, subcapítulo 10-20, y entonces vamos organizando así la información. Eso es lo que se llama un sistema de clasificación. Podríamos decir que es la categoría de información más importante que puede tener un proyecto, porque me lo relaciona absolutamente todo de forma transversal y de forma longitudinal en el tiempo. Hay muchos sistemas de clasificación. Creo que casi todos habéis oído hablar del Omniclass, del Master Format. En España es muy famoso el Cubinclass. Y aquí de alguna manera pues se ve cuál es el sistema de clasificación que utilizan las organizaciones, tanto en edificación como en infraestructura. Y en España, el sistema de clasificación más famoso es Cubinclass. Desgraciadamente, aquí en Colombia no existe un sistema de clasificación. Y es tremendamente importante tener un sistema de clasificación, no solamente para clasificar la información, sino porque me permite analizar en detalle. eh, Creo que tengo una pregunta aquí en el chat. A ver, voy a abrir el chat. Sí, José Luis, si quiere continúa y las preguntas las respondemos Vale, al final. Yo estoy aquí pendiente. perfecto. Ok. En España estaba comentando que el sistema de clasificación más famoso es el Gubinclass. Eh, Existe otro anterior, que es el de las normas tecnológicas, pero ¿cuál es la ventaja de Gubinclass con respecto al de las normas tecnológicas? Las normas tecnológicas nacieron pues a principios o en la primera mitad del siglo pasado, y es muy conocido, ¿verdad? Además es tremendamente intuitivo, lo hemos estudiado, lo hemos ejecutado, con lo cual es algo que está en nuestro ADN. Pero nació en un mundo pre-BIM, nació en un mundo pre-virtual. ¿Cuáles son las ventajas de Google Class desarrollado por el ITEC de Cataluña? Pues que es un sistema de clasificación desarrollado en un mundo virtual para ser útil en un mundo virtual y en un mundo BIM, con lo cual es grandioso, porque la estructuración es tremendamente inteligente, tremendamente coherente. No quiere decir que yo clasificando un modelo ya tenga un BIM Plus, no. Vamos a ver, es un requisito imprescindible, pero no suficiente. No es BIM Plus si no está clasificado, pero clasificarlo no lo hace BIM Plus. Y es muy importante que la información sea la que yo necesito, ni más ni menos, exclusivamente la que yo necesito. Mucho no es igual a bueno, mucho es igual a malo, podríamos decir. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos de control. Ya tenemos claro lo que es virtualización de construcción. Una amiga peruana, que además es cliente mía, dice que lo resume de la siguiente forma. Virtualizar en construcción es gestionar proyectos de construcción con BIM. Y es así de sencillo. Es eso, es gestionar proyectos haciendo uso de BIM. Uso de BIM como medio, no como fin. Vamos a ver cómo se controlan los proyectos, cuáles son esos objetivos iniciales del control del proyecto y por qué hacemos el control del proyecto. Pues es conocer el estado de avance de los proyectos, establecer o conocer cuáles son las desviaciones en tiempo, inversión y en costes. Muy importante, que muchas veces quedamos ahí, pero no vamos al siguiente nivel, que es determinar cuáles son las causas de por qué están sucediendo las cosas. Es decir, no me basta con decir las cosas se están retrasando, las cosas se están desviando en presupuesto, sino por qué se están desviando en presupuesto. Y, por supuesto, una vez sabido el qué, conocido el por qué, establecer medidas correctivas para llevar esas estimaciones iniciales que nosotros hicimos, llevarlas otra vez a sus objetivos, implementar esas medidas correctivas y luego establecer ese bucle de mejora continua. ¿Vale? Primero establecer una estrategia de control y después controlar y después planificar. Que eso es algo que a mis alumnos, claro, cuando tú esto lo explicas en clase, un poquito la secuencia es planificar y luego controlar. Primero explicas planificación de proyectos, presupuestación de proyectos y luego al final explicas el control de proyectos. Pero luego la realidad es que lo haces al revés. Primero dices, ¿cómo voy a planificar? ¿Cómo voy a presupuestar? Pues depende de cómo vaya a controlar.
Con lo cual, lo primero que yo hago de una manera natural, es decir, cómo yo voy a controlar para estructurar mi planificación y mi programación para que yo pueda, de una manera eficiente, poder controlar. Y lo que dice el maestro Yoda, pues aprender a controlar, ¿verdad? Hemos de aprender a hacer control. ¿Cuál es la diferencia entre proyecto, portafolio y programa? Y esto es unos conceptos que son muy usados a menudo, pero realmente no somos muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el objetivo en el control? Pues depende, ¿verdad? En un principio, nosotros estábamos en el mundo del project management, donde teníamos esa inicialización, planificación, ejecución y cierre de proyecto, y a partir de ahí, pues se establecían las cosas. Pero claro, esto funciona muy bien cuando yo soy un gestor de proyectos, estoy gestionando un proyecto y va todo bien, pero cuando soy responsable en una organización y tengo 5 proyectos, ya no me sirve ver los proyectos de forma individualizada. Yo digo, no, yo necesito tomar decisiones y poder comparar los proyectos entre sí, porque recordar que yo la única manera de saber cómo de bueno o malo soy es compararme con el entorno, ¿verdad? Y entonces surge el concepto de portafolio, de tal manera que yo tengo una cartera de proyectos y soy capaz de controlar proyectos entre sí de una manera, sencilla o relativamente sencilla. Pero claro, ¿qué es lo que sucede en construcción? Que no todos los proyectos son iguales. Tengo viviendas unifamiliares, tengo viviendas plurifamiliares, edificios en altura, edificios altos, edificios bajos. Tengo diferentes tipologías, tengo hospitales, tengo colegios, tengo universidades, tengo, muchísimas tipologías. Con lo cual ya no me sirve este planteamiento de portafolio porque entra, dentro de esto, entran las diferentes tipologías. De tal manera que una compañía tiene diferentes tipologías de proyectos, tiene diferentes proyectos y luego además tiene diferentes localizaciones en la ubicación, en el territorio. Con lo cual además he de ser capaz de segmentar esas tipologías de proyecto por localizaciones. Y entonces surge ese concepto de programa contra el portafolio y contra el proyecto en sí mismo, de tal manera que me permita a mí controlar, comparar territorios entre sí, cómo de buenos o malos son los territorios, cómo de eficientes son las diferentes tipologías en función de los diferentes territorios y poder comparar proyectos dentro de las tipologías, dentro de los territorios o dentro de la estructura que a mí me dé la gana, ¿verdad? De tal manera que yo ya puedo, comparando entre pares, pues yo ya puedo tomar decisiones de gestión mucho más certeras. Dentro de la programación de proyectos, todos sabemos lo que es una actividad, una ruta crítica, una holgura, pero hay un palabra también que de repente está surgiendo en este mundo de Virtual Design and Construction y de tecnologías digitales, que es el tag planning. ¿Qué es el tag planning? Pues es lo que decía Koskela, reducir la variabilidad y reducir el tamaño de los ciclos. ¿Qué es un ciclo? Pues ya no pensar la actividad como una cosa lineal, sino como un paquete de cositas que se van repitiendo. Esos paquetes se llaman tags y los tags se componen por ciclos. Ya sé que os va a estallar la cabeza, pero bueno, vamos a verlo en la siguiente. Yo tengo una actividad, ¿verdad? La actividad 1, la actividad 2 y tengo N actividades. Por ejemplo, esta actividad va a ser estructura. Cuando yo pienso en la ejecución de una estructura, yo en el mundo de tag planning ya no pienso en una actividad de ejecución de estructura, ya no pienso en la ejecución de un muro o la ejecución de una losa. Yo ya no pienso en la actividad como un ítem único, sino como una repetición de pequeños ítems. A mí no se me ocurre fundir todas las columnas y todas las losas de una estructura a una altura, todas de una, ¿verdad? Es absurdo, es imposible de ejecutar. Lo hago por trocitos. Pues tal y como es eso de natural, se traslada en el modelado matemático de lo que es una programación tag planning. De tal manera que una actividad de estructura ya no es un conjunto de actividades, ya no es una actividad sola, sino que es un conjunto de ejecución de esa actividad por tramos, por niveles. ¿Qué es lo que pasa dentro de cada uno de esos niveles? Pues que si mi planta es muy grande, ese TAC es muy grande, pues lo tengo que dividir en ciclos más pequeñitos. Si yo tengo que ejecutar 50 metros de muro, yo no voy a hormigonar 50 metros de muro de una sola vez. Es absurdo, porque necesitaría, si es a 2 caras, 100 metros lineales de encofrado, necesitaría muchísimo acero y muchísimo hormigón. No tiene sentido. ¿Qué es lo que hago? Lo
divido en trocitos de 10 metros y cada día hago un trocito de 10 metros. Eso es natural, pero sin embargo la programación de proyectos no tradicional no está adaptada a esa forma natural y real de ejecutar los proyectos. Y eso es lo que surge con el TAC y con los ciclos. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces se produce la magia, porque nos damos cuenta, anda, si yo estoy ejecutando la estructura por trocitos en altura, ¿qué es lo que pasa con las otras actividades? Es que van acompasaditas. Yo, cuando marco el ritmo con la estructura, el resto de actividades que van detrás de ella, a pasito, se van en armonía, van todas con el mismo ritmo y a mí me gusta siempre hacer una comparación con lo que es una orquesta. Entra un instrumento, luego entra el otro, pero no van cada uno por su cuenta, sino que van dentro de una armonía, dentro de un ritmo, dentro de una velocidad. Si yo acelero un instrumento, los otros instrumentos se aceleran. Si un instrumento va más despacio, los otros instrumentos van más despacio, porque todo está marcado por ese ritmo. De hecho, TAC es una expresión alemana que significa ritmo. Lo más importante de una ejecución de un proyecto es el ritmo. Y lo que os había comentado, el resto de las actividades se acoplan a ese ritmo que marca la actividad principal, que normalmente en el mundo de la edificación es la estructura. Pero si os fijáis, cuando yo ejecuto la estructura, cuando yo termino, fundo la primera placa, inmediatamente no meto la mampostería, sino que existe un decalaje inicial, ¿verdad? Ese decalaje inicial es algo así. Y entonces hablamos, el TAC es el paquete de trabajo grande, los paquetes de trabajo pequeño, o podríamos decir TAC o lote de transferencia, eh, viene a ser similar, aunque algunas veces no lo es. El TAC está formado por ciclos. El paquete inicial que yo necesito para poder dar entrada a la siguiente actividad se llama lote de transferencia inicial, es decir, cuánta estructura necesito tener ejecutada para poder transferir el proceso a la mampostería. ¿Vale? Pensar en el edificio como un coche. La única diferencia que hay en un proceso industrial es que el coche se mueve a través de la cadena de montaje y en la edificación el coche está quieto y son las máquinas las que pasan a través del proceso de montaje. Uno es móvil, el producto se mueve, en otro el producto es fijo. Bueno, pues tenemos el lote de transferencia inicial y el lote de transferencia regular. Pues necesito 3 plantas fundidas o hormigonadas de mi estructura para poder ejecutar, para poder dar entrada a la mampostería, pero luego una vez realizado ese lote de transferencia inicial, la transferencia siempre es repetitiva, es un lote de transferencia regular. Bueno, esto es un caso real. Fijaros como yo tengo aquí la estructura, que de alguna manera esa conclusión anterior vino de aquí. Lo que pasa es que de alguna manera explicas la teoría y luego explicas el caso correcto. Yo me di cuenta, digo, anda, tenemos aquí todas las obras son iguales. Tenemos un lote de transferencia inicial en la ejecución de la estructura y luego tenemos un lote de transferencia regular. Es decir, tengo aquí ese lote de transferencia inicial y luego todos regular, todos son paquetes de trabajo que se van repitiendo. Tengo aquí una producción lineal a través del proceso y luego tengo una información, una transferencia de producción o de información de producción transversal a lo que son los procesos. Fijaros qué es lo bonito. Una de las cosas que decíamos de Cos, que la verdad, reducir el tamaño del ciclo. Si mi ciclo es grande, ¿lo veis? Ciclo grande, ciclo grande, ciclo grande. Si yo reduzco el ciclo a la mitad y dejo, es decir, si yo tengo que hacer la fundida de una losa, hago la armadura y luego coloco el hormigón, pues divídelo en 2 trozos, coloca la armadura a la mitad, una vez colocada la armadura a la mitad, fundes la mitad, colocas la otra mitad y la otra mitad. Fijaros cómo se ha reducido el tamaño del proyecto, reduciendo a la mitad el tamaño del ciclo. Si yo lo vuelvo a reducir la duración del proyecto. Y es así de bonito. No tengo que emplear más recursos para ir mejor. No tengo que hacer... Y esto, fijaros cómo estoy metiendo un concepto donde la gente lo pone como un fin cuando realmente es consecuencia de hacer las cosas bien. Yo aquí en esta programación, a medida que yo voy bajando, lo estoy haciendo mejor. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Un just in time. Ya no estoy necesitando los recursos todos aquí de golpe, sino que los recursos se van espaciando en el tiempo de una manera mucho más regular. ¿Vale?
Eh, no os estoy enseñando nada nuevo. Todo esto de aquí lo que pasa es que lo habíamos olvidado. Esto es el Empire State. Fijaros cómo el Empire State va haciendo lo que yo os he dicho. Estamos empezando aquí al principio. Fijaros cómo tenemos aquí este decalaje. Este decalaje se sigue manteniendo porque las actividades van siguiendo el ritmo, la ejecución, ese proceso. Y es que es muy bonito volver a aprender las cosas que de alguna manera habíamos olvidado, ¿verdad? Ese reaprender. ¿Qué es lo que tenemos? Pues vamos a volver otra vez a hacer esa recapitulación a lo que es Virtual Design and Construction. Tenemos una estructura de proyecto basado en BIM, donde tenemos unos elementos y los elementos tienen unas propiedades. Si yo tengo estos elementos, los tengo modelados, tengo la información coherente de qué son las cosas, qué es cada una de las cosas, dónde están ubicadas en el espacio, yo puedo hacer lo siguiente, hacer una programación de tal manera como yo, el modelo ya lo tengo hecho, la programación la tengo basada en Tag Planning, cada uno de los paquetes de ejecución es un tag, pues yo puedo hacer esa simulación de la ejecución, la puedo representar en el tiempo y en el espacio. Bueno, ¿veis cómo la losa ya no es una ejecución de una losa, sino que voy haciendo tramos de ejecución, de tal manera que los recursos se van distribuyendo a lo largo del tiempo? Ese just time, ese relajo las tensiones de la ejecución. Voy haciendo las cosas por paquetes, reduciendo el tamaño del ciclo y reduciendo la variabilidad, intentando que esos paquetes de trabajo sean lo más uniformes posibles. Bueno, dentro de la presupuestación de proyectos también pues cambian un poquito la forma. Realmente los fondos son los mismos, lo mismo que antes, pero cambian un poquito cómo vamos a lograrlas. Eh, Siempre me gusta introducir con esta diapositiva porque confundimos muchas veces los conceptos. No es un gasto, no es un costo, no es un pago, no es una inversión. ¿Nosotros qué hacemos con un presupuesto? Nosotros con un presupuesto lo que hacemos es una estimación de los costos. No estamos haciendo una estimación de los gastos, no estamos haciendo una estimación de los gastos y no estamos haciendo una estimación de la inversión. Estamos haciendo una estimación del costo. Una estimación de los costos directos e indirectos. ¿Qué es un costo? ¿En qué se diferencia? Pues gasto, pago, inversión son cuestiones administrativas. Pago es cuando suelto los dólares. El gasto es cuando me dan la factura. Yo lo pago. ¿Qué es el costo? Cuando el ladrillo lo saco del almacén, lo pongo en un muro. Entonces el ladrillo deja de ser ladrillo para transformarse mediante un patrón productivo en otra cosa que se llama muro. ¿Y qué pasa con los ladrillos que no he consumido y que están ahí en el almacén? Pues es un inventario. ¿Y cuál es mi objetivo? Tanto en lo que es la presupuestación como mi control de presupuesto es el costo, el costo, el costo, el costo y el costo. Bueno, dentro del costo tenemos precios básicos, tenemos precios unitarios, todos sabéis lo que es un precio básico, todos sabéis lo que es un precio unitario y cómo se estructura un poquito el proyecto. Pues básicamente tenemos precios unitarios, los precios unitarios están formados por precios básicos, vamos a verlo aquí, y a cada uno de los precios unitarios yo le aplico unas cantidades que voy a hacer. Es decir, si yo tengo un precio unitario de una estructura, yo sé lo que cuesta un metro cuadrado de esa estructura. Esa estructura está formada por ítems básicos, mano de obra, hormigón, acero, formaleta o encofrado y lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados. Como yo tengo lo que cuesta un metro cuadrado, lo multiplico por la cantidad de metros cuadrados, tengo lo que me cuesta la estructura. Fácil. Bueno, esto es cómo se estructura un precio unitario, simplemente como recordatorio, no voy a entrar, pero las cosas cambian. Estamos en un mundo digital. Ya teníamos el elemento ya no es algo abstracto, ya es una cosa que puedo ver, y lo mismo que en la programación, es una entidad. Es una entidad que tiene propiedades, tiene unas propiedades geométricas, tiene unas propiedades mecánicas como en la realidad. Y esa columna tiene esas propiedades. Algunas de esas propiedades son resistencia característica del concreto. Para hacer el presupuesto, pues me puede ser útil para determinar el precio. Pero lo más importante es que yo una vez determinado ese elemento que es mi columna con mi zapatita, le aplico las propiedades de cantidad, porque algunas de esas propiedades son cuantitativas, son cantidades, metros lineales, superficie, volumen. Y si yo hago uso, esto es la cantidad, y si uso este formato
de intercambio de precios estándar, donde tengo un montón de páginas. José Luis, creo que se te cerró el micrófono. ¿Aló? Ay, ¿Aló? perdón, se me había apagado el micrófono. No sé dónde me he quedado. No, eh, sigue nomás. Tranquilo. Sí, vale. Sí, sí. Bueno, pues tenemos estas cantidades, que estas cantidades pues vienen del propio modelo. No tengo que hacer absolutamente nada, están en el modelo, son inherentes al propio modelo. Lo multiplico por esos precios unitarios que tengo en la nube, que tengo en diferentes páginas web, pues se hace la magia. Lo único que tengo que hacer es match. ¿Y qué es lo bueno? Si yo tengo ese sistema de clasificación, esos IDs del sistema de clasificación de mi base de datos, los tengo con los IDs de mi sistema de clasificación del modelo, pues haciendo match directo, pues hago magia sin más. Bueno, ya los presupuestos ya no son presupuestos numéricos, ya los presupuestos son presupuestos visuales, de tal manera que yo no solamente estoy viendo lo que me cuesta, sino qué es lo que me cuesta. Ya no tengo que explicarle a ese abogado, ese economista, ese maestro de escuela, a esa pareja de filósofos que se quieren hacer una vivienda en mi familia, no les tengo que explicar en qué se va su dinero. Están viendo en qué se va su dinero. Bueno, pues vamos a controlar, ya sabemos hacer una planificación en un mundo virtual, en un mundo de nuevas tecnologías, sabemos hacer un presupuesto, vamos a ver cómo todo esto afecta al control. El control, pues tampoco voy a explicar nada nuevo, simplemente es lo ya existente adaptado a estas nuevas tecnologías, que es tengo una previsión inicial, esa previsión inicial es una curva S, donde yo hago una previsión de las inversiones en el tiempo y eso me aparece una cosa que se llama línea base o valor planificado. Es esa previsión, esa estimación que yo hago de qué es lo que va a pasar en un futuro. ¿Qué es lo que sucede luego en el tiempo? Pues que las cosas no son tal y como las habíamos estimado inicialmente, sino que yo tenía estimado en un determinado instante T de tiempo haber realizado una determinada inversión, pero resulta que he realizado una inversión diferente, he realizado un desembolso o un costo diferente, ¿vale? Si yo, esto era lo que yo tenía previsto y esto es lo que yo realmente he hecho, lo que realmente he invertido, la pregunta es, bueno, pero ¿has hecho las cantidades que tenías previstas hacer? A ver cómo lo explico. Yo tenía previsto en ese instante T haber hecho 10 unidades y gastarme 5 unidades monetarias. Pero luego yo me he gastado 6 unidades monetarias. He realizado una inversión de 6 unidades monetarias. O mi costo total ha sido de 6 unidades monetarias. A priori se puede pensar que yo he tenido un mayor desembolso, sí es cierto, pero no he tenido una desviación de costo. Porque todo depende de las cantidades que he hecho. Si las cantidades que he hecho son las que tenía previsto, sí he tenido una desviación de costo. Sin embargo, si lo que yo he ejecutado son más unidades de las que tenía previstas, pues puede que no haya tenido ese incremento de costo, sino que haya tenido una reducción de costos. ¿Cómo logro saber eso? Mediante un nuevo concepto que se llama el valor ganado. El valor ganado viene a ser algo así como una certificación de obra, como un corte de obra ejecutada, donde yo cojo las cantidades realmente ejecutadas y las multiplico por el costo previsto. Utilizando el valor ganado como elemento de comparación, ya puedo saber en qué situación me encuentro. ¿Vale? El valor planificado, ¿qué es? Lo que yo tenía programado hacer en el momento en que yo lo tenía programado hacer, en la cantidad que tenía previsto hacer, en la cantidad que tenía programada, al costo que tenía programado. Es decir, la línea base, coger el presupuesto inicial antes de empezar el proyecto, acumularlo hasta el final del proyecto, lo que es producción prevista, costo previsto, línea base, sin más, ¿vale? Mi presupuesto temporalizado. ¿Y cuál es el costo real? El costo real es lo que realmente se ha ejecutado en el momento en que realmente se ha ejecutado, en la cantidad que realmente se ha ejecutado, al coste que realmente he incurrido, lo real, lo que realmente me ha pasado. ¿Vale? Producción real, costo real.
pero yo no puedo comparar esas dos cosas directamente. Yo para eso necesito un concepto intermedio que se llama el valor ganado, esa certificación. Vengo a decir algo así como, yo hago un contrato conmigo mismo, ese contrato conmigo mismo es la línea base. Y yo lo que hago es certificarme o hacerme un corte de obra ejecutada todos los meses y compararme contra mí mismo, contra esa previsión. Bueno, ¿qué es el valor ganado? El valor ganado es lo que he realmente ejecutado, la cantidad de metros cuadrados que he realmente ejecutado. En el momento en que realmente los he ejecutado, en la cantidad que realmente he ejecutado, pero al costo que yo tenía previsto. Y entonces sí que puedo hacer esa comparación. Es lo facturado, la producción real a costo previsto. Fijaros cómo realmente esa producción real a costo previsto es una certificación de obra, es un corte de obra, es una facturación contra mí mismo. A partir de ahí yo puedo decir, oye, ¿cuál es mi desviación en programa? Mi desviación en programa es el valor ganado menos el valor planificado en un instante t, ¿vale? Siempre estamos hablando de un instante t. Y siempre estamos hablando de valores acumulados. ¿Qué es lo que me está diciendo la desviación de programa? En ese instante t, ¿cuál es la diferencia de producción? Tened en cuenta que estamos hablando en términos económicos. Esto de aquí me va a salir dólares o me va a salir pesos o me va a salir bolívares o soles. Me va a decir, la desviación del programa son $5.000. ¿Qué significa una desviación del programa de $5.000? Pues si es positivo, quiere decir que he producido $5.000 más de lo que tenía previsto haber producido. Si me sale negativo, es que he producido $5.000 menos de los que tenía previsto haber producido. Así de sencillo. La desviación de costos es muy similar. Yo cojo el valor ganado, pero en este caso le resto el costo real. Y me va a volver a salir un numerito. Vamos a suponer que me sale 3.000, positivo o negativo. Si me sale 3.000, ¿qué me está diciendo? ¿Qué significa ese 3.000? Tengo una desviación de costo de 3.000. No es una diferencia de caja. Me está diciendo, para lo que realmente has producido, has invertido $3.000 menos de los que deberías haber invertido, en el caso de que el valor sea positivo. Si es negativo, has invertido $3.000 más de lo que deberías haber invertido para la producción realmente ejecutada. Fijaros como los valores negativos siempre son malos, los valores positivos siempre son buenos. A partir de ahí yo saco ya indicadores de control. Los indicadores de control pues son unos relojitos, son esos Key Performance Index, donde tengo esa desviación en costo. A mí no me gustan mucho estos dos índices porque son normalizados y en las etapas iniciales del proyecto pues se desvirtúan un poquito, pero realmente lo que puedo hacer son estos valores cuantitativos. Pero recordad que estamos en un mundo virtual. Yo puedo coger, como yo tengo los elementos en el espacio, las actividades las tengo en el espacio, tengo tags, yo tengo aquí las actividades en columnas y cada uno de estos son los tags. Y cada uno de los tags está correlacionado con un nivel de proyecto, de tal manera que en una matriz de 2 dimensiones yo estoy viendo un proyecto en 3 dimensiones y además estoy viendo un informe de control. Fijaros cómo esto es el edificio de la altura, tengo los diferentes niveles, tengo la actividad y además códigos de colores. La cajita blanca quiere decir que está ejecutado, la cajita de color, si es verde es bueno, y a medida que más me acerco al rojo, pues peor, ¿verdad? Es así de sencillo, no tengo que explicarle a alguien profano en el mundo de la construcción, o en el mundo de la programación de proyectos, o en el mundo de la presupuestación de proyectos, qué significa esta matriz. Es muy sencillo. Empleo 30 segundos en explicárselo la primera vez y ya nunca más se lo tengo que volver a explicar. O incluso se lo puedo expresar de una forma tridimensional, donde yo le estoy diciendo, oye, esto es lo que yo tenía previsto y esto es lo que realmente está ejecutando. Y como complemento, no como base, yo no le estoy dando a mi cliente este ladrillo de números infumable que hasta el que lo ha hecho necesita perder un ratito, por no decir un ratazo, previo al análisis de la información, a que yo de esto dé una imagen visual de cuál es lo previsto, qué es lo real, y aquí como información complementaria, y vuelvo a repetir, exclusivamente como información complementaria, pongo los elementos numéricos aquí al final. Bueno, puedo ver cuál era el estado de control, el estado de avance en un determinado control, cómo debería estar en ese determinado control y cómo realmente está actualmente.
Y si ya cogemos todo esto, lo metemos en una coctelera, hacemos magia, pues decimos, bueno, vamos a ver, tenemos BDC. BDC, ¿qué es lo que hace? Es gestionar, me ayuda a diseñar de una forma eficiente mis proyectos, me ayuda a gestionar de una forma eficiente mis proyectos, me ayuda a planificar de una forma eficiente mis proyectos utilizando esas características inherentes al propio modelo que son el espacio, ¿verdad? Yo sé dónde están las cosas y sé qué es cada una de las cosas, con lo cual planificar es muy sencillo y por los mismos motivos presupuestar es tremendamente sencillo. Pero luego tengo la organización. Recordad que los objetivos de BDC eran los objetivos de negocio. Entonces yo tengo que mirar al negocio. ¿Y cuál es la forma de mirar al negocio? Mirar a la contabilidad, a los números del negocio para poder cumplir los objetivos del negocio. Y eso es la ERP. Si yo soy capaz de unir BDC con ERP, pues entonces ya, magia potagia. Ya puedo leer directamente la información real de mi contabilidad y añadirla al control de mi proyecto. Y en un espacio muy breve, porque esto ya es una realidad, este enlace ya es una realidad, en un tiempo muy breve seremos capaces de volar el dron, meterlo dentro de nuestra obra, que sea capaz, yo de hecho he estado trabajando con unos chicos de Noruega que tienen una aplicación para ver de colaborar, y ellos son capaces, lo que pasa es que todavía de una forma muy iniciática, de detectar si las cosas están ejecutadas o no, aplicando inteligencia artificial. Pero bueno, todavía es un proceso muy, está en unas etapas muy tempranas. Pero sí que somos capaces, seremos capaces en breve de, con una cámara, poder saber las cosas que están hechas y las cosas que no están hechas. Y luego además, coger todo esto, meterlo en una coctelera, meterlo en un software de inteligencia de negocios y poder sacar diferentes informaciones de desviaciones, tanto de proyecto como de mi portafolio de proyectos. Poder ver toda mi cartera de proyectos, poderlo filtrar por delegación, por tipología, por no sé qué, empezar a hacer cruce y decir, aquí es donde está, o incluso hacer uso de las herramientas de los plugins que tiene Power BI, basados en inteligencia artificial, que me permite llegar a la causa raíz de las desviaciones o que me explique por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo. Y hasta aquí puedo leer. Se acabó y ya me quedo abierto para las preguntas que me queráis hacer. Espero no haberme extendido mucho. Me he extendido 5 minutitos, ¿no, Johnny? 7 minutitos. Excelente, excelente, José Luis. Excelente presentación. Pero ahí tenía una consulta por el chat que me hablaba Giovanni Márquez sobre si esta metodología puede ser un AWP, ¿Y eso qué es? Advanced Work Package, paquetes de trabajo. No sé de qué me está hablando. Sí, sí, AWP, ¿qué es? sí, A ver, repítemelo. Advanced Work Package. No Se sé usa qué es mucho eso. se usa mucho en minería para gestionar obras con paquetes de trabajo. O sea, paquetizan los, No, pero digamos, sería interesante sectores y obras. estudiarlo. No lo Mm. conozco. No lo conozco, pero sería interesante, no sé, tener una conversación y que me lo explicaréis a ver si te puedes extrapolar algo de esto. Sí, Sí, mire, coloco. yo por acá estoy seguro que de alguna forma se complementan, Ujú. porque estas son metodologías de programación. Ya cuando haces el Gantt, Ujú. ya empieza a hablar de eso, ¿no? Es eso, es Sí, el empaquetamiento de paquetes, valga la redundancia, de Mm. trabajo, ¿ok? Creo que hay un RP que habla de eso, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí, sí, estoy seguro que sí, porque la ponencia fue bastante completa y pasaste como por todo, ¿no? Hiciste con un barrido y me gustó que todo esto, perdón, pensé que tenía mi cámara activa. Todo esto en función de las nuevas tecnologías, ¿no? Como la del BDC, porque muchas cosas que hemos hecho por mucho tiempo en papel y en, como dijiste, en esos cuadros engorrosos, con un montón de números que uno queda como chino. Realmente verlo así con el apoyo de esta tecnología de verdad que es otra cosa, es otra cosa. claro, la tecnología a pasos agigantados y seguirle el ritmo es bastante,
bastante difícil, pero ayuda mucho. El tema que mostraba José Luis sobre realizar una gestión de control con drones, se ve mucho aquí en minería en temas de movimiento de tierra, Mm. sobre Sí, el todo tema de movimiento de por tierras hay grandes bastantes volúmenes. avances Sí, porque se pueden medir los volúmenes y es relativamente sencillo. Lo difícil ya es meterlo en una obra que te vuelve el dron y ser capaz de discernir si una columna es una columna o es un palo que se ha quedado ahí o es un señor que está quieto, ¿verdad? Ya no es tan sí, fácil, ya no es tan fácil. O poder decir cuál es la columna que estoy visualizando y hacer la equivalencia en el proyecto. Eh, es complicado. Yo, como os comentaba, pues el año pasado estuvimos hablando con unos chicos de Noruega que tienen un software medianamente inteligente o un software que ellos dicen que es de inteligencia artificial que sí que es capaz de discernir. Lo que pasa es que hace muchas más cosas, no solamente detecta eh, esos elementos constructivos si están o no están de una manera todavía, como os digo, muy inicial, eh, pero por ejemplo es capaz de determinar los elementos constructivos, cuáles son las desviaciones de planeidad o verticalidad, lo cual eso también es una ventaja muy grande, ¿verdad? Nos está haciendo un control de calidad pues, pues automatizado. Y eso sí que lo hacía muy bien. Ese control de calidad era capaz de coger una placa y además con desviaciones hacía curvas de nivel de 1 milímetro, lo cual era espectacular. Podías ver dónde realmente estaban las desviaciones de planeidad. Por aquí hay una sí. pregunta. Ujú. Bueno, hay una pregunta, yo si la puedes leer. Sí, me pregunta, ¿los análisis de precios unitarios se deben incorporar al BDC, sí, o al BIN, o se realizan directamente en esas No, o sea, todo plataformas? eso se hace de forma Mm, automática. ujú. Todo eso se hace Sí, de sí. forma automática. Existe una aplicación, yo la que utilizo, os la voy a enseñar, es esta. Yo utilizo esta, que es la que tengo implementada, que es el generador de precios. Por defecto entra en España, pero tengo aquí todos los países. Simplemente selecciono el país con el que quiero trabajar. Por ejemplo, Colombia, lo tengo aquí. Selecciono el departamento, puedo seleccionar el departamento. En este caso, transversal, indiferente. Pero, por ejemplo, una cimentación superficial o profunda, un caisson. Tengo aquí un metro cúbico de caisson de concreto armado. Tengo aquí el caisson, tengo los parámetros de concreto, de acero, separadores, complementos. Simplemente tengo que coger este logotipo y soltarlo en la aplicación. Así es como funcionan estas aplicaciones web de precios unitarios. Si quiero verlo, pues bueno, lo puedo ver un poquito más en detalle. Esto es el documento que se exporta o se importa. Pero hay muchas más, no solamente es esta, hay más. Creo que por aquí tengo alguna más. Tengo algunas que me guardo porque las veo interesantes. Esta, por ejemplo, de Leitec es muy buena. Lo que pasa es que solamente es para España. Y lo que os comentaba es espectacular porque no solamente tengo el precio unitario, sino que tengo la correlación con el elemento BIN correspondiente, lo cual dices, no, esto es una maravilla. Es que los catalanes son de otra galaxia, ¿eh? Los catalanes son espectaculares. Y cuando se ponen a hacer algo, lo hacen mejor que cualquiera de nosotros. Hay otra que es mexicana, que también la tengo aquí, es esta de ACAE. Esta es muy interesante. Y puedo entrar, por ejemplo, en precios de edificación, cimentaciones, bueno, pues tengo diferentes páginas web, pero si yo entro en cualquiera, por ejemplo, vamos a ver, voy a buscar un BC3 Pladur de Pladur y quiero saber el precio de Pladur, pues va a ser precios de Pladur, formato FBD, y solamente no tengo que entrar en grandes historias, permitir todas. Descargué el catálogo, quiero ver el catálogo online. Pues tengo aquí el catálogo online basado en el motor del generador de precios, con los precios, claro, es otro nivel. Ya no es ponerme a hacer el precio unitario como lo hacía en el colegio o en la universidad.
No sé si he respondido o me he ido por los cerros de Úbeda. Valmore, Perdón. Valmore que hizo la consulta. Aquí es la Sí, consulta del claro, mismo. claro. Todo esto se puede modificar. Fíjate, Ujú. este precio unitario, vamos a suponer, yo lo puedo exportar a Excel, que es más modificable que este, pero vamos a hacer la importación directamente de este precio unitario en la aplicación que yo represento. No sé si esto es correcto, Johnny. Pero bueno, este es el precio unitario que yo tengo aquí. No sé en qué país está, España, ¿vale? Y tengo aquí Sí, el precio unitario que lo tengo en total coste. ¿Dónde está? Aceptar. Lo tengo en 54,58 euros. Bueno, pues vamos a ver si yo lo primero que hago es me voy a España, lo tengo en euros, lo voy a poner en euros. Vale, ok. Y entonces, si yo me quiero traer ese precio, vamos a ver, lo tenemos aquí, me cojo y lo suelto. Ya está, no tengo más. Tabique de placas de yeso laminados está mapeado. Importar actividad. Y quiero, pues ahí al final, no quiero cantidades. Y lo tengo aquí el precio unitario, ya, fíjate, 54,58. Y tengo aquí mi base de datos de recursos de mi Pladur. Si yo ahora tengo un muro de Pladur, lo único que tengo que hacer es decirle, oye, aplícame ese precio, no tengo que, eh, olvídate del escalímetro, de la regla, de la calculadora, nada, 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 nada. Natural. La forma más avanzada de hacer las cosas es hacerlas de forma natural, que no tengas que aprenderlas. sí, es más ágil. ¿Perdón? Es más ágil hacerla de esa manera. A ver, me está diciendo aquí Giovanni, de software Plexos, vamos a ver, Plexos es todo lo que os he contado está ya aplicado, es un software que he desarrollado yo. Pero hay programas de presupuestos como Presto, como Arquímedes, como Opus, que trabajan. Hay un programa, mm, y ya, creo que nada más. Eh, un programa que sea capaz de planificar, presupuestar, conectarte con la ERP y con inteligencia de negocios, solamente lo puede hacer Plexos. Sí, En eso es presupuestos, correcto. te lo digo yo ya, no es el mejor programa de presupuestos del mundo, no lo es porque no es el objetivo nuestro. Eh, el mejor programa de presupuestos del mundo es el que te permite hacerlo de forma manual y a lo mejor, pues, que tiene 40 años de historia en el mercado. Nosotros hemos nacido en un mundo digital, no queremos el mejor programa de presupuestos, queremos integrarlo todo. Y ahí sí que somos los mejores. ¿No? ¿Es verdad? Así es. Además, Johnny es Una usuario consulta, distribuidor. Totalmente. Johnny, di la verdad. una ¿He consulta, mentido? mi estimado. Ah, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Ahora, una consulta. En temas industriales, ¿hay alguna referencia de estas bases de datos que mencionaste? Porque veo más de arquitectura, hay pues, oil and gas, renovables, que puedes recomendar, donde cita ese, que esto mismo, pero para estos sectores. Tendría que verlo. Yo como no me muevo Ok, en ese mundo, pero ok, seguro que hay excelente. alguna página web con referencias industriales. Ok, excelente, Pero no, no, excelente. yo no lo sé. Lo mío es edificación. Incluso si me preguntaras por un puente, no te podría responder. Ok, no, pero excelente, excelente, buenísimo. Esa página que mostraste ahorita me gustó bastante, que muy, muy Claro, buena. el generador de precios. Sí, 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 muy, muy, claro, muy buena. sobre todo para los que somos un poquito perezosos. y que, porque yo siempre digo lo mismo. El generador de precios, ¿a qué me ayuda? A que no se me olviden las cosas. Los precios seguro que están mal. Los consumos los tengo que revisar. Pero lo que está claro es que de los 15 ítems que tengo aquí, están todos. Y eso es una ventaja enorme. Claro, no partes de cero, pues totalmente excelente. Mm. No parte Excelente, de excelente, cero. mi estimado. Pues No parte de Fernando, cero. muchísimas gracias. Es un placer. Bueno, excelente, muy interesante la presentación, José Luis. De verdad,
Felicitaciones. Es muy, Muchas muy gracias. interesante. Muy interesante. ¿Tenemos alguna otra consulta? Métricas. Sí, claro. Ujú. Me está preguntando Valmore. Vamos a ver. Yo no sé a qué te refieres con métricas. Estas bases de datos que hemos visto, nosotros vemos el precio unitario, vemos los consumos y los precios. Pero yo, por ejemplo, que he hablado con los desarrolladores y concretamente con el dueño de la empresa, me dice, tú estás viendo el precio final, pero dentro tenemos 70 parámetros que están interactuando constantemente. Eh, es una caja negra, nadie sabe cómo calculan los precios unitarios. Yo te digo, ¿cuál es la utilidad que le saco yo? El precio, pues me puede dar un indicador aproximado, por supuesto no va a ser el correcto. Las cantidades, me va a dar un indicador aproximado, pero no van a ser los correctos. Lo que sí que está claro es que no se me va a olvidar nada. Luego es trabajo mío poner el precio correcto y poner el consumo correcto. Y además lo vas a entender fácilmente. No es lo mismo ejecutar una placa de 10 metros cuadrados donde la repercusión de la formaleta del encofrado es 10 metros cuadrados contra 10 metros cuadrados, es decir, la repercusión de formaleta es 1 a 1, que ejecutar 1000 metros cuadrados. Si lo voy a ejecutar en tramos de 10, la repercusión es 1 a 10. En tramos de 100, la repercusión es 1 a 10. Eh, por eso, el generador de precios no sabe cuánta cantidad de cosas vas a hacer, con lo cual hay consumos que no puede establecer a priori. Hay que estudiarlo. No es aceptar por aceptar. Hay que trabajar. Nos ayuda, pero no hace el trabajo por nosotros. Sí, hay que hacer un análisis. No puede servir como base porque habrá que hacer un análisis para que sea correcto. Ujú. Y no ir a la primera, porque hay que adaptarlo a la necesidad, ¿sí? Y no pero como, digamos, como base, como inicio, está súper bien. Y después adaptarlo a la Sí. necesidad. No puede servir Sí como que es guía. cierto que Ujú. permite parametrizar cosas. Yo ahora mismo no recuerdo, pero vamos a ver aquí, cuando tú vas a la página inicial, te permite como en el usuario, a ver, voy a entrar desde cero, a ver, generador de precios. Aquí en España, por ejemplo, te permite cambiar las características de la obra un poquito, pero basadas en el entorno. Y entonces tú le dices, por ejemplo, características por defecto, acceder o rehabilitación, una obra de rehabilitación, espacios urbanos, rehabilitación, estas los que tengo yo pues probando, tampoco es que haya hecho grandes cosas. Voy a ver cuáles son esas características que yo tengo establecidas. Pues Valencia, que es mi ciudad. Vamos a ver qué otras cosas tengo. Bueno, no sé, se pueden establecer geometría de la planta, pues se pueden hacer diferentes cosas. Realmente yo ya no me acuerdo de cómo se hacían estas cosas, pero a ver, aquí editar. A ver si es aquí. Y fíjate, características por defecto. ¿Dónde trabajo yo habitualmente? ¿Cuál es mi configuración de usuario? Pues Valencia, término municipal Valencia, superficie total construida, pues un poquito correlacionado con lo que os comentaba de la formaleta, superficie en planta, número rasante, accesibilidad, pues porque si lo tengo en un centro histórico y las calles son muy estrechas, no puedo llevar camiones grandes. Con desniveles, cuál es la topografía, qué tipo de mercado existe en ese momento, qué tipo de proyecto, unifamiliar, plurifamiliar, si es entre medianeras, si es de chaflán, bueno, diferentes características que yo puedo definirle. Y esto pues ayuda a que las cosas sean un poquito más certeras, pero vuelvo a lo mismo, hay que trabajar. No es, me tapo los ojos, lo ha dicho el generador de precios, eso es palabra divina, no, no. Correcto, correcto. Hay que trabajar, siempre hay que analizar. Como análisis de costos, siempre hay que analizar la situación. Perfecto. Entonces, creo que no hay más preguntas. José Luis, de verdad, muchísimas gracias. Muy interesante la exposición, muy interesante el webinar y seguramente te vamos a invitar a una nueva ocasión. Hay mucho Bueno, que hablar de este tema, es un mucho que placer hablar, estar entre mucho que amigos. Que tú siempre, ya eras siempre. amigo, pero bueno, ahora tengo un amigo nuevo que es Arnaldo
y un montón de amigos por ahí que no los veo. Sí, excelente, excelente. Seguramente sí, veremos cosas en Venezuela con José Luis, Arnaldo. Veremos cosas. Seguro que sí, Seguro seguro que que sí, sí, seguro que sí. seguro que sí. Bueno, Muy bien, un abrazote No muy olvides fuerte tomar a la foto, todos. Johnny. Espera, tomar la en las foto. fotos. Sí, voy, Vamos a voy, voy, encender voy las por ahí. cámaras, por favor, enciendan sus cámaras para la foto. Ya para colocar la galería Compartimos que en no, redes sociales. ya que me falta colocar la galería que no se ve. Ya, ¿cómo es que se hace esto? Es que el Teams no es mi fuerte. Ya por ahí. A mí me Sí, pasa al revés. Yo estoy acostumbrado a Teams. y me sale solamente la pantalla, pero no se ve. Ah, listo. Ahí está el amigo Juan Carlos. No los veía. Juan, No, estás en no. mute, estás en mute. Sí, Ajá. aparecí realmente a última hora, pero sí estaba muy interesante. Por cierto, el único comentario que quería hacer es que en lo último lo del Platur, que aparecía 48 euros, yo me imagino que esos son 48 euros por metro cuadrado. Sí, sí, claro, claro. Pues, ok, por lo tanto, todas las cantidades y todo eso Sí, está sí, son referido unitarios, a son todos esa precios unidad. unitarios. Ok. Sí, si no, vamos, haríamos obras. No, todos son precios unitarios. Ok. Ahora sí está apareciendo. Ok. Sí. Uy, todavía me confunde el Teams. Ya, voy a tomar una fotico aquí. A ver, y te la paso por WhatsApp, Fernando, a ver qué tal. Ok. ¿Hacemos una así o hacemos otra mejor? Espero que no verme muy despeinado en la foto. Eso sí, lo que me preocupa. Sí, creo que con esta voy aquí y te la paso. Ok. Ok. Listo. Sí, me gusta más esa con la vista de prestos. Vamos acá. Pásame una copia, Johnny. Listo. Paso por acá. Busco a José Luis por acá. José Luis Pons. Qué buenísimo. También tengo una por aquí, listo. Bueno, buenísimo. Sí, listo. Recibe, Bueno, un recibe. abrazo muy Creo que esa fuerte a queda. todos. Nos Dale, vemos. muchas gracias. Muchas gracias a los Chao. participantes. Gracias a José Luis. Gracias a todos. Estamos pendientes de la nueva publicación, próximo webinar. Seguro que sí. Gran Claro abrazo a que sí. Dale. todos. Hasta Muchas luego. gracias.